Pues bueno, ya estamos de regreso y continuamos con la información. Y como todos los jueves, tenemos la presencia de las, ahora sí que las reinas del programa, ¿verdad? Gracias. Las musas de Canal 9. Tenemos, sí está Yadira, ¿verdad? Sí hay mujeres dentro de la programación, ¿verdad? Pero bueno, aquí están las musas del programa en la tarde. Así es. Está Nancy Mayorga, doctora, ¿cómo está? Un gusto, David. Mentira que andaba en Europa, no se crea. Sí, anduve sí. por las zonas de Guadalajara nada más, no salí fuera, sí. Salí aquí a Guadalajara, muy rico, la convivencia en familia, David, que a veces esa parte nos falta para nutrir el alma, porque nos llenamos de trabajo y afortunadamente el hecho de convivir con la familia pues cambia el panorama totalmente, claro. Llegamos con pilas reforzadas y entonces la familia es la parte importante y médula importante de todos, ¿no? Sí, claro. Yo me incluyo. Doctora, me va a quitar, bueno, ya sí, me va a quitar también. Estamos en la sana distancia, aparte. Uno ya nos dio. No es cierto. No. Cancelado. No me muties, ¿eh? No es cierto, no sabemos. Y esperemos que no nos die. Sí, ahora ya ves que el doctor López-Gatell dijo que ya había gente que pudiéramos ser inmunes al virus. Entonces, pues bueno, se puso mal, era lo sí que me decías ahorita. David, yo traigo un tema muy importante, amigos, que sí quisiera platicarlos, porque a veces en lo que menos pensamos es qué decir cuando llegas a un funeral. Ahorita, ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Pero también, aparte de qué decir cuando llegas, ¿cómo mantenerte, no? Claro. Te cuento algo muy común que sucede. Porque ha pasado ya gente en entrevistas al azar cuando hoy platiqué del tema que iba a hablar. Me decían, es cierto, yo he llegado hasta llegar y decir felicidades. Sí, es una situación inconsciente. ¡Qué barbaridad! No, imagínate. Oiga, doctora Nancy, ya ve cómo anda. Viene disvariada. No, perdón. Está bien, no pasa nada. Es una situación inconsciente que desgraciadamente, David, decimos, por decir, lo siento mucho, lo lamento, esas pequeñas frases que dicen tanto y a la vez nada. Porque digo… Regáleme un minutito, doctora Nancy, permítame. La doctora decía, lamentablemente, es que estos micrófonos son de tacto, entonces con un rozón que le des al micrófono, se apaga. Lo que no hay que decir, cómo prevenir nuestras acciones durante un funeral. Eso, ¿qué hay que hacer y cómo mantenernos en un funeral? Ese es el tema. Así es. Comentaba que ella ha tenido la experiencia de personas que llegan y le dicen en el funeral felicidades, ¿no? Sí, o sea, por querer decir, lo siento mucho, te acompaño tu dolor, pero llegas con esa euforia del pésame. Euforia, nervios. Claro. Y que dices, y si es alguien muy afectivo, si es alguien muy cercano a ti, como un familiar, dices, ¿y ahora cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Sabe qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa, David? Cuando me quedo así como que en la mensa, digo mucho, qué bueno. Qué bueno. Sí. Y oye, te estoy platicando que está malo, que se enferma. Qué bueno. Pero son palabras inconscientes que lo traes como un modismo propio. Sí. Y aquí la situación real es que tenemos que llegar a decir, lo siento mucho, realmente lo sientes que el dolor que está pasando a alguien, si es un familiar te lo creo, pero si es alguien que conoces, es una frase que no debemos de decir. Es más fácil llegar y decir, ¿en qué puedo apoyarte? ¿Ocupas algo? Y tan solo llegar y abrazarlos. Con un abrazo, el abrazo dice más que 1000 palabras. Ahorita con esta pandemia no podemos abrazar, pero sí podemos dar una palmada en el hombro. Y con esa palmada podemos decir 1000 cosas, sin decir nada. Yo siempre digo mis condolencias. ¿Y qué quiere decir condolencias para David? No sé, pero me siento mal. No, mis condolencias, pues… estoy contigo, no sé, son muchas cosas que quieres, pero sí es cierto, es complicado. A veces no sabemos cómo expresarnos ante una pérdida. Y más sobre todo porque llegamos a un funeral donde hay un pésame, donde hay una situación que de por sí ya se siente. Sí. Yo sé que con ustedes que han ido a funerarias, entrar a una funeraria o entrar a donde hay un cuerpo ya sin vida, se siente esa pesadez, no sé si les ha pasado, que yo estoy segura que a muchos de ustedes se identifican con estas situaciones. Es importante, porque por ejemplo también un Dios te bendiga,
pues como que tampoco embona, pero pues, mira, somos personas que lo utilizamos mucho, ¿no? Claro, pero esa frase de Dios te bendiga son bendiciones, que al fin estás deseándole un bien a alguien más. Ajá. Pero si llegas a decirle, te acompaño en tu dolor, David, ahí realmente estás acompañándolo en tu dolor. Ahí es donde tú tienes que preguntarte, ¿qué tanto te duele? También hay que ser sinceros, claro, ¿verdad? Claro, la realidad de las cosas es que si vas a ir a acompañar a alguien, porque es un acompañamiento el que estamos haciendo, ese acompañamiento sea totalmente de corazón. Claro. ¿Qué te late? ¿Qué te nace hacer ahí con esas personas? Simplemente llegar y estar ahí sentado sin decir nada. También es acompañar a la gente. Ir a traerles, porque lo que menos pensamos es que esas personas si comieron o comieron. Échale ganas, aquí estamos, ¿qué se ofrece? A lo mejor yo puedo tener la posibilidad de que puedo cuidar a alguien, algún niño, que para que no anden ahí en el funeral. Ya estamos apoyando de una forma indirecta a esa familia. Y esos pequeños tips son importantes para que ustedes vayan pensando que en esos momentos que todos vamos a pasar, o ya pasamos, o acabamos de pasar, o estamos pasando, empezar a hacer un poquito más de razonamiento, cómo puedo actuar y qué puedo decir en esas circunstancias. Doctora, el alcohol. El alcohol en los funerales. La realidad, David, es que se da mucho lo del alcohol, precisamente porque queremos, como buenos mexicanos, y no nada más mexicanos, buscar el pretexto del festejo, ¿no? Este festejo de, pues es que mi dolor es tanto que hay que ahogar esa pena. Sí. Porque ese es el pretexto, olvidar la pena. Pero realmente esas penas se hacen un poquito más complicadas, ¿no? Cuando ya despiertes a tu realidad, a esa realidad de que ya el ser querido no esté. Pero aún así, es muy común en los municipios que se hacen incluso, no sé si has visto los sepelios, adelante van todos los hombres, como se hacía antes, y atrás todas las mujeres en el duelo, ¿no? ¿Quieres? Y cantando, claro, es muy común. Bueno. Y muy común, ¿sí? La realidad de las cosas aquí lo hacemos en broma. ¿Qué le daré? Pero todavía ni ir tan lejos, David. Aquí en Guadalupe es bien común que pase eso. Y a veces ya está balazo suelto. Sí, y realmente hasta aquí en las funerarias ya ahora ya ponen horarios. Se ha distorsionado el ritual, ¿por qué no deja de ser un ritual, un funeral? Se ha distorsionado grandísimamente. De hecho, David, estos rituales se hacen desde nuestros antepasados, claro. O sea, ya hablaremos un poquito de historia de la muerte, cómo y fue evolucionando hasta la actualidad, porque es un tema muy complejo. Y ver cómo realmente ha ido cambiando tanto, David, pero bien interesante que es cómo se ha ido distorsionando. Pero la realidad de las cosas es que muerte es muerte, ¿no? Sí. Muerte es muerte, sí, claro. O sea, independientemente de la edad. Lo que consiste en cada persona, la forma de llevar su duelo. Cada quien llevamos el duelo de una forma tan diferente. Hay personas que no lo superan. Claro. Y hay personas que viven al día a día, y me pasó muy cercano que me llegó a preocupar de tal manera, tomarle fotos a la persona ya en el ataúd, ponerlas de fondo en el celular, ponerlas de fondo en las pantallas de las computadoras, personas que toman fotos de las criaturas muertas. Les cuento brevemente, y los comparten hasta por redes sociales. ¿Eso es bueno? No, esos sí son duelos patológicos, David. Okay. Normalmente un duelo dura. Ya se está creando un problema enfermizo. Que ya ocupamos un psicólogo para que nos apoye, aparte del tanatólogo. El tanatólogo eso es solo nos va a acompañar. Es importantísimo que la gente lo sepa, Y empezar si notan, qué importante lo que nos acaba de compartir, si notan este tipo de actitud ante una pérdida de un ser humano, que la persona no lo deja ir y está haciendo este tipo de reacciones, compartirlo en redes sociales, compartirlo en su celular, compartirlo en su computadora, y ya cuando la persona está muerta, fíjese bien lo que nos acaba de compartir la doctora, necesitan ayuda profesional de un psicólogo. Así sí, importante, aparte del tanatólogo. El tanatólogo, aquí iríamos muy de la mano. El tanatólogo empieza a detectar este tipo de situaciones no normales, entre comillas. Yo no sé si alguna vez te conté, David, yo tenía el caso de una situación de un paciente, donde el chico muere en una motocicleta y pone la motocicleta abajo de una escalera donde hace cuenta como un altar.
Y todos los objetos personales del chico los ponían ahí y así duraron como 5 años. Hasta que ya empezaron a hacer un poquito de conciencia, pues que eso no podía ser, ¿no? Pero aquí es cuando ya empiezan a hacerse conscientes de que, a ver, ¿qué estoy haciendo? Uno de ellos, el papá, porque la mamá pues seguía ella con su situación. Entonces hasta mandaba a hacer termos con la foto del chico. Después, y acaba de pasar, después de la pérdida de un hijo, la madre sufre mucho y acaba de pasar también, se quitan la vida. Claro, David, hay una situación muy común y totalmente de acuerdo que el Vox Populi dice, la pérdida de un hijo no tiene ni nombre. Una madre, cuando se le muere el esposo, es viuda, sí. O cuando se muere un papá, pues eres huérfano, pero cuando se muere un hijo, ni siquiera nombre tiene, porque es el dolor más fuerte e incomparable que pueda haber. Entonces, tan fuerte es así la pérdida de un hijo que esas madres nunca van a terminar de llorarles. Mi madre perdió a un hijo de 16 años, ella ya murió, y yo le preguntaba, mamá, ¿cuál fue el dolor más fuerte? ¿El de tu papá, el de tu pareja, el de tu mamá, o el de tu hijo? Y ella me decía eso, el de mi hijo. El de tu hijo. En la vida voy a dejar de sentir ese dolor. Incluso ella pidió que cuando ella muriera la enterráramos con su hijo. Tremendo. O sea, un dolor tan fuerte y tan real que desgraciadamente, pues ahorita se está dando a destajo, vulgarmente decirlo, sí. David, porque hay muchos jóvenes muriendo, muchos la incidencia de muerte. COVID. Por el mismo COVID. Bueno, aquí son varias cosas. Accidentes, violencia, COVID. Hay jóvenes muriendo. Claro, y que son primero que los padres, sí es cierto, sí es cierto eso. Entonces piensan los jóvenes que son inmunes y no pasa porque están viendo que las incidencias, lo que proyectan en la tele y los medios, que no suceden jóvenes. Claro. Y desgraciadamente suceden esos jóvenes. Claro que les da a los bebés. Murió la semana pasada un bebé de 2 años de COVID, no sé si supiste. Entonces, ya ahorita, desgraciadamente, todos estamos predispuestos a que esto no suceda. ¿Qué nos queda? Cuidarnos y usar el cubrebocas. Esto es lo que nos queda. Ahorita no lo quitamos nada más para poner. No, pero usted está del otro lado del estudio, yo ando acá. Las manos constantemente. La boca también. La boca, porque ahí viene mucho. Entonces, David, es un tema por mucho de hablar. Afortunadamente, la tanatología da mucho para trabajar y seguir hablando y platicar. Es un tema muy fértil para poderlo seguir hablando. ¿La tanatología es nueva? No, David. ¿Cuánto lleva? Por ejemplo, ya de que sacaron, no sé, la licenciatura, doctorado, no sé, maestría y doctorado. Aquí en Zacatecas es lo que hay, maestría y doctorado. Aquí en Zacatecas tiene 10 años. 10 años. Que es ¿poco? Lo que tiene poquito. Es poco. Pero realmente ya esto ya viene en Europa, ya tiene muchos años más. Okay. Que sí fue muy nueva a través de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que trajo esto a nivel de Latinoamérica, que empezamos a dar a conocer más, a saber más de la tanatología, pero realmente es muy nueva, David. Y es nueva. Que sí es muy nueva, y es que nos da miedo abordar este tipo de temas. Hablar de la muerte. Me dice un día mi hijo, iba yo conduciendo y me dice un día mi hijo, oye papá, ¿por qué cuando pienso en que algún día ustedes se van a morir o que yo me voy a morir, por qué me da tristeza? No supe qué responderle. Claro, y bien difícil cómo manejar el duelo en los niños. David. Porque yo nunca se lo he preguntado a mi papá. Claro. Yo nunca se lo he preguntado a un familiar, pero me lo dijo mi niño y tenía 7 años. ¿Por qué cuando pienso en que ustedes se van a morir y yo me voy a morir, por qué me da tristeza? La realidad, David, es que esa tristeza es un gran apego que tenemos nosotros, uno por el otro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que yo tengo la seguridad de que voy a llegar a casa y voy a encontrar a mamá, voy a encontrar a papá, voy a encontrar a mi amigo, voy a encontrar al vecino, a mi compañero de trabajo. ¿Y qué sucede cuando eso no pasa? Entonces empezamos a sentir esa ausencia, ese apego. Y es cuando empezamos a sufrir, porque ese apego, pues, ¿dónde está quedando, no? Tristemente. Y hay que enseñar desde ahí a los niños, y claro que es normal, y debemos de hablarle a los niños de la muerte.
Y si es bueno o es malo que los niños anden en un sepelio, claro que tienen que enfrentarse a la muerte, porque es algo que se está dando, pero tenemos que educarlos. Que sepan, porque también a lo mejor les puede ayudar a medir peligros, ¿no? También. Todo tiene una razón de ser. Así es. Entonces, la realidad de las cosas, yo los invito a que empecemos a trabajar un poquito en nuestro consciente, esa parte consciente, a hacer la realidad de la muerte. Porque es algo que definitivamente a todos nos va a llegar tarde que temprano, que esperemos sea tarde, pero que sea sobre todo con salud. Una muerte digna, que sería lo mejor que pudiera pasar. Claro. Doctora. David, un gusto. Gracias. Temazo, gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a la pausa comercial porque también está con nosotros la doctora Isabel Reyes Alcalá. Regresamos, no se vaya, nos pasamos un poquito de tiempo, tenemos más noticias, estamos en InfoTV9SAC, en nuestra página de Facebook, síganos www.canal9zacatecas.com. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Ahí pusimos nuestros teléfonos. ¿Sí estuvieron? Ok, excelente. Y ahí para las citas. Ok, cualquier cosa. Es ahora sí que una dicha platicar con personas como la doctora Nancy Mayorga. Regresamos.